la máster Cindy Torres Quiroz, a quien voy a invitar a que suba. Voy a hablar un poquito sobre su trayectoria. La ingeniera Cindy Torres Quiroz es coordinadora ejecutiva de la Red de Investigación y Desarrollo en Eficiencia Energética y Energía Renovable de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Ingeniería Química con énfasis en procesamiento de materiales y una especialidad en Gerencia de la Sostenibilidad. Ella es profesora en la Escuela de Ingeniería Química e investigadora del Centro de Electroquímica y Energía Química. Cuenta con una amplia experiencia en el área de energía y cambio climático. Actualmente coordina proyectos en el área de gasificación, de biomasa y energía renovable y participa en varias iniciativas nacionales sobre estos temas. Al final de su participación tendremos la oportunidad de realizar una pregunta y por supuesto tendremos posteriormente a la máster Cindy Torres la ponencia número 2 en su secuencia. Muchísimas gracias y le dejamos con Cindy. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a participar acá, compartir nuevamente con ustedes. Creo que es la tercera vez, 6 veces han estado, ¿no? La tercera vez que es un honor que nos inviten para poder presentar los resultados experimentales y la investigación que hemos tratado de liderar en el país en esta área. Esta exposición en general la hemos dirigido para enseñarles un par de casos de estudio. ¿Cuál se escucha mejor, este o este? ¿Verdad? Para enseñarles un par de casos de estudio con respecto a 2 biomasas. Un residuo llamado pulpa de café, que normalmente la gente lo conoce como brosa. Hoy discutíamos si era bosorola o brosa. Brosa. Ahorita vamos a ver una fotografía. Voy a poner el temporizador también para que no me regañen después. Muy bien. Esta exposición se llama así: Energía eléctrica y térmica a partir de procesos de gasificación de brosa de café y madera. Así que decidí resumirla en esta diapositiva. Es una hojita representando a la biomasa. Entonces vamos a usar biomasa y esa biomasa la vamos a transformar por medio de diferentes procesos químicos para producir energía eléctrica y energía térmica. Ese es el nombre de la presentación. Entonces, como esto es tan técnico, se me ocurrió que les iba a ir enseñando parte por parte de esta forma. Voy a hablarles de la biomasa en sí, qué es importante conocer y por qué nosotros también obtuvimos esos resultados. Luego, por qué debemos conocer el reto que es el pretratamiento de esa biomasa para lograr la transformación de ella en lo que deseamos. ¿Cómo nosotros vamos a transformarla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es gasificación y los reactores que utilizamos para estudiarla en la UCR? ¿Y cómo se evalúa? Es decir, ¿funcionó o no funcionó esa producción de energía? ¿Cuánto se produjo? ¿En qué se utiliza? Potencial integración energética para secarla a ella misma. Y por supuesto, la pregunta del millón: ¿será o no será factible económicamente? Eso resume la investigación que hemos venido realizando en los últimos años. Esta investigación nace de la primera exposición que me invitaron a dar acá, sobre un modelo, una propuesta que hicimos varios investigadores, si era posible generar un modelo energético sostenible en la industria del café, como caso de estudio. La primera vez que vinimos presentamos también sobre los paneles fotovoltaicos y el diseño de un colector solar. ¿Funcionaba, no funcionaba? Lo comparamos para utilizar la energía solar. En las fincas tenemos energía hídrica, pero es muy conocida y en el país hay muchísimo know-how acerca de eso, muchísimo conocimiento. Por esa razón, nosotros no desarrollamos esa área. Probamos una microeólica también,
con los compañeros que dichosamente están acá, los de Copesantos, es una alegría verlos por acá. Y nos quedaba la pregunta del uso de la biomasa, residuos o incluso diferentes subproductos como podas de café, etc. Para eso sí se ocupa un equipo especial, diferente a esta tecnología, diferente a este, es un reactor de biomasa, buscando evidentemente la evaluación de la sostenibilidad del proceso, viendo sus gases de efecto invernadero y demás. Por tanto, vamos a estudiar hoy esa sección. Esta sección requiere varias etapas, una investigación básica, una investigación de laboratorio, para poder nosotros definir ese potencial de transformación. Luego, generar una demostración del proceso del residuo, probarlo a nivel industrial, para que en su momento sea una tecnología madura. Esto como una solución al sector café. ¿A dónde estamos ahora? En Costa Rica, en términos de conversión a energía utilizando biomasa. Bueno, vamos a ver cómo nos fue. Biomasa. ¿Qué es importante conocer? Ustedes han escuchado que hay que hacer análisis de metales, que hay que hacer análisis de contenido de humedad, carbono, pero ¿eso para qué es al final de cuentas? Podemos encontrar muchos artículos científicos que remiten a esta información. Sin embargo, para las biomasas de Costa Rica, para los residuos nuestros, tenemos nosotros que crear esa información y nuestras bases de datos. Insistentemente hemos recalcado la importancia de establecer procedimientos y protocolos donde si yo calculo un poder calórico y mi compañero del TEC o mi compañero Cotobruz calcula un poder calórico, saber que estamos hablando en la misma línea, que estamos hablando de lo mismo. Por esta razón, todo lo que son metodologías es necesario estandarizarlas en el país. Y hemos estado trabajando en esa línea con el MINAE. ¿Para qué sirve todo eso? Por ejemplo, si hablamos del contenido de humedad inicial, ¿en qué interviene? Pues intervienen los costos de secado, que es bastante considerable, en el almacenamiento para que no se descomponga la biomasa, la densificación, ¿es necesaria o no es necesaria? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? El mismo vapor de agua es reactante de las reacciones químicas que están dentro del reactor, de un gasificador. No nos asustemos con la palabra reactor, ¿verdad? Porque realmente hasta en la cocina hacemos reacciones químicas. Interviene la estabilidad también de la misma biomasa y no genere caídas de presión muy elevadas. Si hablamos, por ejemplo, del contenido de materias volátiles o el contenido de carbono fijo, vamos a ver que eso va a intervenir en el contenido de cenizas, es aglomeración dentro del reactor. Entonces ya vemos la parte de ingeniería de los materiales involucrada, donde podemos generar clinkers, entonces hay problemas, y hemos escuchado a algunas personas que han tenido experiencias no gratas porque no han podido manipular esa parte, pero conociéndola podemos empoderar al usuario para que no tenga ese tipo de problemas. También, pues la ceniza va a intervenir en la inestabilidad del lecho, una mala eficiencia. Sin embargo, últimamente hay evidencia científica que indica un posible efecto catalítico, como lo vamos a observar también nosotros. Nos dio un alto contenido de minerales en la brosa de café y hemos encontrado que eso ha favorecido en la conversión a gases que vamos a aprovechar su energía. Pero también vea que las cenizas intervienen en el tiempo de purga. ¿Cómo afectó eso a nosotros? Bueno, nosotros lo hicimos con brosa de café y con madera. La brosa de café tiene alrededor de un 11% de contenido de cenizas, mientras que la madera es muy bajitos. Bueno, hablamos de un 2% a lo sumo, un 3% si hablamos de teca, ¿okay? Pero vean ustedes que ese contenido de cenizas va a intervenir, dependiendo del reactor que utilicemos, en los tiempos de operación. Y si yo tengo mi equipo ocioso, obviamente estoy perdiendo dinero. Los volátiles
van a afectar o van a favorecer la zona de combustión para darnos la energía que requerimos para la conversión de esa biomasa. También van a intervenir en la cantidad de alquitranes, que es una sustancia negra pegajosa que queremos evitar. Asimismo, van a determinarnos un porcentaje de conversión a los gases que nos interesan, de alto poder calórico y a un biochar. Las propiedades, otras propiedades, como por ejemplo las estructurales, nos van en los análisis últimos, estos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, nos van a ayudar a resolver los balances de masa. Seguramente aquí algunos ya han escuchado eso, que es un balance de masa. Lo que entra tiene que salir, y si no, se acumula, ¿verdad? Otros compuestos no deseables, descomposición por zonas térmicas, porosidad o permeabilidad. ¿Cómo intervienen los carbohidratos estructurales en eso? Ahorita vamos a ver el caso de la broza de café. Donde tenemos lignina, es muy fácil densificarla, la vamos a hacer bien densa. Pero cuando hay ausencia de lignina, si estoy trabajando con madera, entonces vamos a ver que hay más celulosa y tengo que añadir otras cosas. Y todos esos factores influyeron en la eficiencia que vamos a observar. Las propiedades microscópicas, como otros metales y demás, van a intervenir en otros parámetros de operación, como por ejemplo, formación de coloides. Entonces dicen, ¿y yo para qué quiero saber si la biomasa tiene cloro y cuánto cloro tiene? Bueno, porque si usted tiene mucho cloro y se le va a volatilizar, le va a generar particulado muy fino y ningún filtro le va a servir. Y entonces vamos a ver a la industria sufriendo porque no cumple con la normativa de emisiones de sus calderas de biomasa. Si nosotros queremos migrar a eso, tenemos que ligar los aspectos operativos a cuestiones que están relacionadas a nuestra propia biomasa. Porque el problema no es de la caldera que traemos de Alemania o la que traemos de China, es porque es de China. No, ese no es el problema. El problema es que tenemos que aprender a usar la información nuestra para adaptar los sistemas a lo que nosotros necesitamos. Muy importante, las metodologías analíticas. Bueno, entonces, broza de café. ¿Y eso cómo afectó? Me disculpa, me está saliendo una gripe terrible. Este es el grano de café. Este grano de café va a tener diferentes capas, pero una de ellas es esta carnosita que está acá, donde va a estar el exocarpio, que es la capa más dura, ¿verdad?, que genera como una barrera para que no se la coman los bichitos y demás. Pero el momento en que se saca el grano queda con un pergamino que le llamamos cascarilla, y el otro residuo le llamamos broza. Esa broza tiene una sección que se descompone muy fácilmente dependiendo de la humedad relativa. Entonces no es lo mismo tener broza de café en Coto Grosso a tener broza de café Barba Heredia. Y por esa razón, ese sector ha avanzado mucho en términos de monitorear sus condiciones climáticas, sus elementos climáticos, como cuáles: radiación, velocidad, precipitación, y toda esa información nos sirve para diseñar ingenieramente el proceso. Vean esto, cascarilla, es una foto lindísima que tomó uno de los investigadores del grupo. Ahora ustedes van a ver cuánta gente trabaja con esto, un montón de gente. Cascarilla, esto es pulpa seca, y estos son los pellets, que es broza densificada. Si hablamos de la cascarilla, es rica en ¿qué? En celulosa, son lineales, vean qué bonita, es una línea. Si nosotros ya hablamos de hemicelulosa, vamos a ver que es otro componente estructural que tiene unas ramificaciones que empiezan a generar alguna variación de la descomposición térmica. Y si hablamos de lignina, vamos a ver un poco más de complejidad dentro de la biomasa. Pero como les decía, tiene sus bondades. Algunos incluso nos producen más hidrógeno, y el hidrógeno tiene una cantidad de energía atractiva.
Entonces, cómo se descompone esa biomasa va a ser fundamental para diseñar nuestro proceso. La madera, a su vez, vean que puede tener también celulosa, lignina y hemicelulosa, pero en diferente proporción. Entonces, modificamos la temperatura. No es que necesitamos comprar un reactor nuevo, y podemos modificar el sistema para que se adapte incluso a diferentes condiciones. Bueno, los retos de pretratamiento. Estos retos de pretratamiento, vean aquí, la ven brillante así, bueno, así es una foto real, la pulpa de café. Y por medio de una serie de pretratamientos podemos llegar a utilizarlos, a almacenarlos en el tiempo, que es una de las ventajas dentro de las energías renovables de la biomasa. Entonces lo prensamos. Cuando nosotros prensamos tenemos una disminución en peso de casi la mitad. Entonces alguna gente dice, no, esa biomasa no se puede hacer nada porque es tan húmeda que no se puede aprovechar. ¿Quién dice que no? Si hacemos un análisis termodinámico donde haya que invertir energía para evaporar el agua, pues por supuesto que no. Pero si usamos otras herramientas de otras operaciones unitarias y extraemos el agua, vamos a poder, aunque sea vea que una disminución de un 10% nada más de humedad, base húmeda, nosotros vamos a tener una biomasa más trabajable y que sea más económicamente rentable. Produjimos un montón porque estos señores los usamos por el tipo de reactor que nosotros utilizamos, no es que siempre tenga que utilizarse ese. Tuvimos que probar mezclas, 0, 50, 50, 70, 30, 30, 70, diferentes porcentajes de humedad, se quebraba, no funcionaba, ¿verdad? Entonces se hace un diseño de experimentos para optimizar el tiempo y tener los resultados adecuados y con estas condiciones utilizar la biomasa para su transformación. Esto es en el ICAFE. Este es uno de los reactores que usamos en el ICAFE. Muy bien, con madera. La madera es mucho más sencillo. Nosotros la madera la podemos modificar, la zarandeamos, vean las cantidades, ¿verdad? Hay que tener un área disponible para esto. Tiene que alimentarse el reactor un tamaño específico de madera, no puede ser cualquier tamaño. Entonces también las chipeadoras, las curvas de distribución de tamaño son necesarias porque se muestra una diferencia sustancial en los rendimientos, especialmente en la parte de operación del reactor. Vamos a tener que acondicionar a una humedad determinada porque, como les decía, no cualquier humedad funciona. Para su gasificación, vean que nosotros hacemos. Existen muchas formas de transformar la biomasa, pero vamos a utilizar un sólido que, en presencia de vapor de agua y otro agente gasificante, que puede ser oxígeno, que puede ser el mismo CO2 también, vamos a producir gases de interés como hidrógeno y monóxido de carbono, son los principales. Vamos a obtener metanos u otros hidrocarburos de diferente tamaño molecular y de ellos nos van a dar energía. Hay zonas donde van a terminar de craquearse, cracking, para producir más monóxido y más hidrógeno. ¿Por qué? Porque vamos a introducir un agente gasificante en menos cantidad, subestequiométricamente, menos cantidad. O sea, si yo ocupo 100 de oxígeno, meto 10. Y eso me va a limitar a mí un proceso a temperaturas menores a la combustión. ¿Por qué yo hago gasificación y no hago combustión? Yo hago gasificación porque el porcentaje de eficiencia es sustancialmente mayor, alrededor de un 35% más eficiente es la gasificación que la combustión. ¿Es más fácil la combustión? También tiene sus retos, no es tan sencillo. ¿Y por qué no entonces mejor hago gasificación e incremento la eficiencia?
¿Por qué Costa Rica tiene que perder un 35% de eficiencia por usar una tecnología y no otra? Eso es algo que hemos estado discutiendo. Ahora bien, la gente dice, bueno, puede ser torrefacción, sí, podemos tener torrefacción, pero entonces, ¿qué quiero yo? ¿Un sólido, un líquido o un gas? ¿Qué es más fácil convertir en términos de energía? Un gas. Es mucho más fácil, puedo usar generadores, puedo producir la electricidad que a mí me interesa. Entonces, la gasificación es esa conversión térmica de materia orgánica a gases combustibles, y mejor aún si usamos residuos agrícolas orgánicos. Sin embargo, la madera la hemos utilizado también como una oportunidad para desarrollar algunas zonas rurales, como una potencial, es una alternativa, es una potencial industria emergente en términos de producción de energía. Tenemos varios valores agregados. Vamos a reducir el consumo de electricidad porque vamos a producir nuestra propia electricidad. Vamos a tener un residuo más rico en minerales que lo puedo devolver a mis cultivos, a mis granjas forestales, si es que tengo granjas forestales. Puedo reducir los gases de efecto invernadero asociados a otros residuos agrícolas orgánicos como piña, como gros, ¿no? Y puedo reducir costos de operación. Al final, la mayoría le interesa más eso, ¿no? Reducir sus costos operativos. Tenemos diferentes configuraciones. En el proyecto nosotros utilizamos esta, donde la biomasa empieza a bajar y se empieza a convertir. Se convierte para obtener el gas que a mí me interesa. Y ese gas pasa por una serie de transformaciones. Pasa por un motor de combustión interna, como cuando usted utiliza el LPG también, dentro del motor, y mueve un elemento para, o sea, entra un generador, el elemento, y se genera electricidad. Hay algunas experiencias en Costa Rica previamente, pero todas estas experiencias hicimos todo un estudio por qué no había despegado esta tecnología. Y sencillamente es porque ocupamos implementar diferentes medidas como transferencia de calor, transferencia de masa. Es una cuestión netamente operativa. Básicamente todos los casos que hemos observado y que han querido despegar y no lo han hecho, tienen un potencial interesante, y lo único es un acompañamiento científico para que ellos puedan también hacer el despliegue tecnológico. Este es el reactor que utilizamos en el ICAFE. Y después de este proyecto, el año pasado, este año realizamos este proyecto con el tecnológico para la gasificación de madera. Este está en el TEC en Cartago. Los equipos de trabajo, bueno, varios ingenieros han trabajado esto, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos y obviamente pues ingenieros químicos. Hemos colaborado liderando el proyecto. Bueno, Marco, quiero aprovecho para agradecerle. Él estuvo conmigo en este proyecto del tecnológico, y Luis Urbina y José Alberto Castillo en el de ICAFE. La última versión de ese tipo de reactores que están disponibles comercialmente muestran algunas mejoras en términos de transferencia de calor, haciendo una integración energética del sistema, y eso ha favorecido mucho. Todas las modificaciones del sistema, vean ustedes, esto amarillo es como iniciamos. Ese es el tiempo de operación. Estos son horas. Y ya se puede visualizar al final del proyecto donde el sistema estuvo estable en toda la etapa de diseño. Para esto hubo que hacer un análisis de puntos críticos para saber dónde había caída de presión, si había que poner un sistema de transferencia diferente, si había que enfriar, dónde se estaba concentrando esa energía y qué modificaciones ingenieriles teníamos que proponer. Sistemas de enfriamiento alternativos para bloquear o para eliminar un poco la suciedad que iba al sistema de limpieza, y
se generó una propuesta que se le entregó al ICAFE para que ya ellos pudieran hacer despliegue por lo menos de esta unidad, y se probó que se puede gasificar broza en muchísimo mayor volumen también, utilizando otra configuración de reactor. ¿Por qué? Porque este reactor se atascaba, generaba algunos problemas y la cantidad de biomasa a utilizar era menor. Entonces, lo que hicimos fue también algunas recomendaciones y cambiar la elección del reactor por otro. Perdón, eso está en inglés, pero hay reactores fluidizados, de lecho fluidizado, donde incluso podemos alimentar diferentes biomasas y que sea menos crítico el sistema. Son como estos, así. Son un poco más alargados, no son como la fotografía del ICAFE, y básicamente, vamos a ver si puedo mostrarles el video. Vamos a tener una cama, un lecho, donde el agente gasificante ingresa, tiene aquí, esto lo que hace es como arena que se mezcla con la biomasa y puede producir una mejor transferencia de calor, de tal manera que producimos muchos más gases y podemos tener una potencia mucho más atractiva también, utilizando un sistema de limpieza adecuado. Tenemos una unidad en el CEREC, el Centro de Investigación donde yo trabajo, y ahorita estamos también iniciando un proyecto con residuos de piña. Ese todavía no les presento el resultado, el otro año. Muy bien, esa evaluación, como les decía, demuestra que es factible gasificar broza. Lo evaluamos en temperaturas, en presiones, cuánto hidrógeno, cuánto metano, si es madera, si es broza, diferentes corridas, mucho más de 150 horas de operación. ¿Cómo interviene la humedad? Estos chips de madera y esta es la broza de café, de ahí una tendencia. Diseñamos una metodología de análisis para resolver por probabilidad. ¿Cuánto es nuestro error? Porque al final, la plata es importante. ¿Cuál sería nuestro error? Entonces diseñamos una metodología en el equipo de trabajo para definir los ámbitos, cuánta agua, cuántos alquitranes van ahí, cuánto es el volumen en metros cúbicos normalizados de gas de síntesis. Y pudimos ver también, pudimos observar que en general la pulpa de café produce una composición similar. Van a tener que ver el video porque son muchos números, pero la mayor diferencia quizá es incluso en el porcentaje de metano. Con el proyecto de Marco Chávez hemos podido observar también que cuando utilizamos pellets de madera también tenemos un comportamiento atípico en la producción de metano, y todavía estamos realizando estudios para ver si es la transferencia de calor en la misma biomasa, en cómo se alimenta. Los rendimientos son rendimientos esperados, que también los han publicado para diferentes biomasas en Estados Unidos, en Alemania, en España, en muchos países. Generamos algunas correlaciones estadísticas que permiten previsualizar cómo será el rendimiento del sistema, cómo, cuánto puedo yo operar, cómo estaría obteniendo la cantidad de metano, por ejemplo. Fíjame el tiempo, ¿no? Ya ahorita me suena. En madera, la cantidad, el flujo de sin gas anduvo similar para ese tipo de reactor. La temperatura de restricción en sí, todas las temperaturas, sí fueron un poco mayores con chips de madera, no así con pellets, para diferentes especies. Nosotros estudiamos melina, eucalipto, teca, ciprés y acacia. Cada una tiene sus particularidades, no podemos detallar, pero si no después entrevistan a Marco. En composición de monóxido de carbono, como les mencionaba, hidrógeno es muy similar a la pulpa de café, mientras que el metano es menor, bastante menor,
y creemos que es a raíz de la diferencia de la geometría de la biomasa. El potencial, la potencia promedio generada para esas pruebas específicas de diferentes especies de madera anduvo alrededor de 6.19, pero conforme uno le demanda al reactor, o sea, uno le pone más carga al sistema, va a generar más succión y por tanto se produce mayor cantidad de gas de síntesis que a su vez se puede ver reflejado en un incremento en la potencia. Ya para finalizar, la potencia de la energía generada, ¿cuánto fue? Me pareció interesante poner las dos zonas, Los Santos y San José. Ahora me decían los compañeros de Los Santos que el consumo promedio puede andar menos, como 140 kWh por mes, perdón, se me olvidó poner la unidad, es por mes. Y en San José más o menos 350 kWh. Muy bien. Si nosotros hablamos del sistema fotovoltaico que evaluamos durante un año, obtuvimos una producción promedio de 2,05 megawatt-hora. Mientras que para pulpa obtuvimos una cantidad de energía de 4,22 megawatt-hora. Eso implica que podríamos estar suministrando casi el doble, ¿no?, de energía en un área menor donde no tengo la limitación también de que si hay nubes, de que si no hay nubes, ¿no? Y nosotros podemos complementar el sistema, nuestra idea de modelo energético sostenible, con suministro de energía en firme, donde ellos puedan decidir que si quieren producir la energía a la noche. Esta cantidad de energía está calculada considerando el tiempo ocioso, porque se ocupa limpiar el reactor, porque hay que sacar las cenizas, eso está considerado. Obviamente es diferente gasificar pulpa de café a madera. Y por tanto, en este momento incluso, hemos propuesto desarrollar un sistema de integración energético diferente, donde minimice también esa cantidad de alquitranes y podamos utilizar los gases exhaustos de calderas de biomasa que ya ellos utilizan con pergamino, por ejemplo, o podamos utilizar los mismos gases exhaustos del gasificador para poder secar la biomasa a la humedad que a nosotros nos interesa. Así que sí es técnica y financieramente también posible gasificar bolsa de café. La parte de gases de emisiones la estudiamos por medio de un modelo. Voy a robar 2 minutos. Ese modelo considera diferentes operaciones unitarias. Pero vean ustedes de que nosotros podemos seleccionar si peletizar, si no peletizar, si la vamos a alimentar nada más prensada y cambiar el business as usual por una nueva tecnología, no composteo, sino considerando la distribución y la cosecha, porque no siempre se produce la misma cantidad, para hacer un análisis financiero regional serio, donde se pueda proveer la solución a diferentes beneficios, en el caso del café, donde podamos obtener una disminución de gases de efecto invernadero sustancial, alrededor de un tercio, y puedan procesar grandes cantidades. Realizamos todo un análisis financiero, ¿verdad?, donde ustedes pueden observar más profundamente después los documentos también, se los puedan compartir con la cooperación. Y nuestras conclusiones, pues, es de que hemos logrado gasificar no solamente madera, en chips, en pellets, sino también un residuo agrícola bastante complejo. Y ahorita vamos a iniciar la investigación con piña, que es un reto también, ¿verdad?, que echarse al agua. Podemos producir energía térmica, producción de electricidad y por supuesto siempre en miras de minimizar
los costos del proceso. Esas son muchísimas personas que han pasado por los proyectos, que ya ahora son ingenieros. Tenemos una masa crítica de ingenieros graduados que conocen de la temática, que han logrado enfrentar esos retos, se han ensuciado y siempre salen llenos de carbón, ¿cierto? Y han logrado operar el sistema y han logrado proponer soluciones muy efectivas para producción de electricidad y también de producción de energía térmica. Muchos pasos siguen y ahí los dejo. Ahorita estamos con esas investigaciones. Muchas gracias.